¿Estás ahí ya listo? Bueno, voy a maximizar la pantalla. ¿Se ve bien ahí, no? Sí. Se ve bárbaro. Bueno, achicar acá. Así no me tapa el cuadrito este. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Como le dije recién a Laura, para mí es un honor. Soy fan de consultores. Hay un montón de cosas que yo aprendí, que sigo aprendiendo en realidad de ustedes y lo sigo poniendo en práctica y tengo la suerte de ser compañero, amigo de varios de su staff. Así que para mí son referentes, así que muchísimas gracias. El nombre de mi charla se llama Buscando el éxito en la cirugía de catarata. Les quería pedir si estoy escuchando lo que estoy diciendo, no sé si hay algo que tengo yo, se me repite, ahí está, perfecto. Bueno, declaro que no tengo ningún interés comercial para brindar esta charla y el objetivo es plantear los puntos más relevantes, por lo menos en base a lo que yo he venido analizando de diferentes trabajos y demás, para mejorar los resultados refractivos en la cirugía de catarata. Y quiero empezar con esta imagen que es de una diapo que presentó Halliday en el 2018 en una SSRS, en donde él planteaba que el 25% de los oftalmólogos solamente está consiguiendo lograr equivalentes esféricos de más menos 0,50 en el 80% de sus casos. Los demás, aparentemente, según sus números, hacen agua. Y un poco viendo la bibliografía, lo que se reporta en cuanto a los estándares refractivos y a los resultados que se obtienen en grandes pools de pacientes operados, andan en general las cifras entre el 60 y el 70%, según estos trabajos, y más o menos entre el 88 y el 90% de los pacientes quedan en alrededor de una dioptría luego de una cirugía de catarata estándar. Quisiera plantear en estos tres puntos lo que para mí constituye los puntos más relevantes para lograr una cirugía de catarata exitosa. El primer punto es la selección del paciente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el lente implantar, y ahí puse técnica de FACO utilizar, pero en realidad me refiero a todo el plan quirúrgico, no solamente la técnica de FACO, sino por dónde vamos a incidir en la córnea, qué tipo de incisión vamos a hacer, si esclerocorneal, etc. La biometría óptica, que hoy en día es muy relevante, no solamente debido a la cantidad de datos biométricos que se obtienen ahora con los nuevos equipos, sino también para poder entender y amigarse con las fórmulas de última generación, que ya van a ver, nos brindan resultados un poco más repetibles y un poco más acertados. Y la facomulsificación, que en realidad es lo que uno cuando se forma quiere dominar para saber que es cirujano de catarata, en realidad les diría que es lo menos relevante y por lo menos en mi práctica personal es lo que menos he tenido que aprender. Digamos, una vez que uno domina la FACO, por ahí lo que más tenemos que aprender los cirujanos de catarata es sobre biometría óptica y sobre la información que hay que manejar de la gran cantidad de lentes intraoculares con las que disponemos para mejorar nuestros resultados refractivos. En primer lugar, en vez de hablar de varias clasificaciones de lentes intraoculares que hay, me gustaría que nos quede esta, que la presentó el doctor Joaquín Fernández en una presentación de él, y se la pedí prestada, en donde él lo que nos muestra es que lo ideal es tener en cuenta esta clasificación de la función de las lentes intraoculares. Como ya saben todos, acá las lentes monofocales nos dan excelente visión de lejos, si es que calculamos, digamos, para que el paciente nos quede métrope, y ahora han aparecido estas lentes que son las de rango extendido, que sin perder una visión buena para lejos, nos da una visión bastante buena en el campo intermedio, y luego de ello tenemos las lentes trifocales, que en un principio por ahí eran como una sábana corta, porque si te daban una buena visión de lejos, por ahí se quedaban un poquito cortas en alguna de las distancias, o viceversa, si nos daban una buena visión de cerca. Yo igual creo hoy que las trifocales son lentes que cubren muy bien todos los rangos de visión, pero hay que tener en cuenta algunos efectos adversos que pueden provocar. La trifocal es una lente como que cubre todos los rangos de visión, desde lejos hasta cerca. Y las lentes bifocales
que están allá arriba de todo, justamente porque en la función, digamos, la distribución de la energía que hacen del frente de onda nos va a dar una buena visión de lejos y una buena visión de cerca, pero sin nada de visión intermedia. Si entendemos un poco este cuadro, vamos a poder explicarle mejor a nuestros pacientes de qué se tratan las tecnologías que les vamos a ofrecer. Cuando yo tengo una sesión de cirugía de catarata, no uso una sola lente, como les mostré antes, tengo en cuenta esa clasificación para ofrecer a los pacientes lo que necesitan, lo que yo creo que mejor va a cumplir con las expectativas que ellos tienen, ¿sí? El concepto de DOF surgió hace algunos años, se hizo muy famoso con la lente de Johnson & Johnson, con la Symphony, que no era una lente de rango extendido puro, pero significa, como están viendo en las imágenes, esto, ¿no? En la primera imagen ven el foco de una lente monofocal, debajo de una lente multifocal, y van a ver cómo hay diferentes puntos como de encuentro, dos focos diferentes, porque esta lente es bifocal, y en la última, cómo es el foco de una lente DOF, cómo se va elongando, ¿sí? Y este es el concepto. Para poder lograr eso, estas lentes trabajan a través de tres conceptos. La aberración esférica y la aberración cromática. Para entender un poco la aberración esférica tenemos que comprender, bueno, en primer lugar que la córnea no es esférica, que en realidad es asférica, que la aberración esférica significa la diferencia en que la córnea, o en que una lente en realidad va a refractar los rayos más periféricos a su eje con respecto al centro. Si esa aberración es positiva, los rayos periféricos se refractan antes de los rayos centrales, y si esa aberración es negativa, los rayos periféricos se refractan por detrás de los ejes centrales y paracentrales o paraxiales. Esto es importante porque estas lentes EDOF utilizan ambos conceptos para lograr esa elongación del foco. Y también otro efecto que ya muchos de nosotros conocíamos, porque hace años, por ejemplo, que el doctor Benossi utilizaba el método de las gotitas para achicar la pupila y tratar la presbicia. Bueno, estas lentes intraoculares también desarrolladas con este concepto de DOF, utilizan el efecto de pinhole para elongar el foco. Pero, de acuerdo a las lentes que yo he venido estudiando, con lo que más se trabaja es con el concepto de la aberración esférica, que es una aberración de alto orden. Lo importante cuando ustedes le plantean a un paciente la posibilidad de colocar una lente de DOF, es que hay que hacer hincapié en que estas lentes tienen mucho menos disfotopsias que las lentes multifocales. Eso es, digamos, lo esencial. Por tanto, se van a adaptar mejor en algunos pacientes que por ahí, por varias razones no se pueden poner, ya sea por excentricidad del eje visual, por debilidad en la bolsa, en la bolsa cristaliniana, en el BAC, o porque es un ojo único, o porque es un ojo ambliope, por muchísimas razones. Fue operado de cirugía refractiva. Estas lentes, según los diferentes reportes, se adaptan mejor, ¿sí?, cuando se lo colocamos en pacientes que tienen córneas aberradas, que las lentes multifocales difractivas o refractivas. Hay diferentes tipos de EDOF, como les dije al principio. Acá tienen un resumen en esta tablita de lo que son las EDOF puras y las EDOF híbridas que habían salido hasta el momento de la publicación de este trabajo, obviamente, algunas no están. Y acá les muestro, de las que tenemos en Argentina, tres diferentes tipos de lentes EDOF. La de la izquierda es la nueva Alcon Vivity, la del medio es la técnica Enhance, y la de la derecha es la Ray-Ban MB, que trabajan con esto de la aberración esférica de manera distinta, pero para lograr extender el foco. Las dos primeras lentes, la Vivity y la Enhance, trabajan con lo que se conoce como aberración esférica negativa. La lente en sí es una lente asférica, y las lentes asféricas generan esa aberración esférica negativa. Y la lente de Ray-Ban, no, en realidad genera una aberración esférica positiva, pero la forma en la que está dispuesta la óptica se comporta como si fuese negativa esa aberración. Por eso los rayos periféricos se van a enfocar por detrás de los axiales o paraxiales. Porque en realidad esto se podría decir que tiene una óptica asférica apodizada, digamos. Y es importante saber que en general
todas van a andar bien en la mayoría de los ojos, pero en ojos extremos podríamos sacar provecho del diseño de la óptica para utilizarlos más en algunos pacientes que en otros. Cuando hablo de ojos extremos me refiero a ojos que tienen córneas, por ejemplo, muy aberradas, ya sea porque sufrieron un LASIK miópico y quedaron muy oblatos, esas córneas tienen más poder periférico que en el centro, y por lo tanto una lente con asfericidad negativa alta me va a ayudar a tener una buena calidad visual, sobre todo por la noche, en condiciones mesópicas donde la pupila se abre mucho y ahí tenemos riesgo de tener esos halos. Los pacientes también hipermétropes que son altos, que pueden tener córneas que sean oblatas, los pacientes con queratoplastia penetrante o los pacientes que sufrieron RK. Y por el otro lado, los pacientes que hayan sufrido LASIK hipermetrópico, que hayan quedado con córneas hiperprolatas, por ejemplo, o los pacientes con cono o anillos, también se podrían beneficiar, por el contrario, de lentes que no tengan asfericidad negativa, sino que tengan asfericidad positiva. Eso es importante de las lentes EOS, pero en general lo que tienen que manejar bien es esta idea de que es una lente que se tolera mucho mejor, que no da prácticamente nada de distancia de cerca. Los que colocan Alcon Vivity dice que anda un poquito mejor que iHience en cuanto a la visión cercana. Yo todavía no pude poner Alcon Vivity, pero iHience la verdad es que te da una visión de Jagger 4, Jagger 3 como mucho, a 35, 40 centímetros, esa es mi experiencia personal, y los pacientes están muy contentos, tienen una buena distancia intermedia, y a su vez se puede hacer mini monovisión con estas lentes, generando todavía extender un poco más el foco para una visión más cercana, pero obviamente esto un poco va a jugar con la visión binocular, y en mi opinión personal yo prefiero poner las dos lentes, digamos, jugarme para la hemetropía con las dos lentes, o un poquito miope, pero no hacer mini monovisión. Las lentes multifocales, bueno, ya conocen el concepto de multifocalidad, se empezó con las bifocales y ahora ya estamos hablando de las lentes trifocales. Pero las lentes multifocales básicamente se dividen en dos, en refractivas o en difractivas, que son dos fenómenos de la óptica que suceden cuando la luz electromagnética choca contra una superficie que tenga un índice de refracción distinto del aire, o bien cuando esa estructura tiene diferentes, ¿cómo podría decirle? Interferencias, digamos, o escalones, o superficies que hacen que la onda se mueva. Ahí estoy hablando de lo que sucede con la difracción. Entonces, las lentes multifocales difractivas, lo que tenemos que entender es que tienen un solo índice de refracción, pero que en su superficie tienen irregularidades que hacen que el frente de onda se mueva en función de cómo están puestas esas irregularidades. En general, las primeras lentes difractivas contaban con estos escaloncitos que tenían toda la misma altura y la misma separación. Esas eran las difractivas clásicas, generaban bastante difotopsia de esas lentes. Entonces después se empezó con el concepto de la apodización, en donde esos escaloncitos se iban acercando y se iban afinando hacia la periferia, disminuyendo los fenómenos fóticos, y después aparecieron las lentes difractivas trifocales, que vinieron a combinar tanto en altura como en el acercamiento de los diferentes escaloncitos para generar un foco, o sea, distribuir la energía en un foco cercano y en un foco lejano, en verdaderos focos, digamos, y no como las bifocales anteriores que solamente generaban dos focos de visión. Espero que me estén siguiendo hasta acá. Entonces les recuerdo el concepto de las multifocales refractivas. Acá tenemos, por ejemplo, una óptica refractiva simétrica. Esta lente tiene diferentes índices de refracción, ¿sí? Entonces la luz acá no es que se difracta, la mayoría de la luz se va a refractar, y en este caso en dos focos fundamentalmente, aunque hay diferentes áreas con diferente índice de refracción en toda la óptica, que tienen el área central está hecha para ver de lejos, y el área paracentral está hecha para ver de cerca. Entonces, los pacientes que tengan disfunción pupilar se van a ver muy afectados con el rendimiento de esta lente. Eran lentes, o son lentes, porque todavía se fabrican, que son muy pupilodependientes. Y también estas ópticas pueden ser asimétricas, como en la lente que se habla mucho, esta lente que es la oculentis, que, digamos, si se la quieren imaginar de alguna manera, es como si fuera un lente bifocal de los clásicos, los flap top, por ejemplo.
bueno, tienen en la parte inferior un índice de refracción mayor que nos va a generar un foco cercano. Y estas lentes también digamos, manejan un poco el concepto de hibridación, porque tienen algo de DOF ahora, para darle una mejor visión intermedia a los pacientes. La gran diferencia entre las lentes multifocales refractivas y difractivas, tenemos que poder decirle al paciente que las difractivas trifocales más que nada nos van a dar una buena visión en el campo intermedio, ¿sí? Y son menos pupilodependientes y dependen menos quizás del centrado que las viejas refractivas, con los efectos adversos relacionados a los destellos y el glare, que son más marcados por la noche, pero que hoy en día hay lentes que están trabajando mucho ese concepto, y por lo menos yo, que te estoy colocando lentes difractivas, no he tenido ese problema con los pacientes, siempre y cuando uno les avise con tiempo. Acá están viendo un paciente que le implanté una lente de Synergy de Johnson & Johnson a las 24 horas del postoperatorio. Está leyendo con un solo ojo y tiene una visión de Jagger de 2 y una visión de lejos de 9 décimas más 2. ¿Sí? Ahora está operada de los dos ojos y está muy contenta. Estas lentes nos dan halos porque la luz se divide en diferentes focos, entonces, sobre todo en condiciones mesópicas, que ahí no se me quedó grabado en el PowerPoint, perdón, es decir, sobre todo por la noche, cuando la pupila se abre mucho, estos focos compiten entre sí, entonces el paciente ve el famoso halo. Creo que esa es la información más relevante que tenemos que saber de estas lentes, ¿sí? Y después las lentes tóricas, hay discusión siempre de desde cuándo es el punto en que tendríamos que poner una lente tórica a un paciente, pero hay también cierto consenso en que por encima de una dioptría 25, una dioptría 50, es una buena situación para corregir con lente tórica al paciente. Acá están viendo una de las lentes que utilizo yo, que es la Janita Vistor, que la uso porque tiene óptica cuadrada, y saben que las lentes tóricas, uno de los problemas que tienen es que hay baja tolerancia a la rotación. Entonces, desde mi experiencia personal, con esta lente que tiene mucha superficie de áptica sobre el back, la rotación es menor y por lo tanto el resultado va a ser más acertado. Otro capítulo de esto es el manejo de la biometría. Hay consenso de que deberíamos priorizar la biometría óptica por sobre la biometría ultrasónica. Al principio había situaciones en las que la biometría ultrasónica era superior, por ejemplo en cataratas duras o en subcapsulares posteriores. Tuve la experiencia de sentarme muchas horas frente al biómetro y ver que en muchos pacientes no se podía medir, sobre todo con el IOLMaster viejo, el primer IOLMaster, y también algunas con el IOLMaster 500 que eran muy difíciles de medir. Pero los últimos biómetros ópticos, gracias al desarrollo de ese interferómetro de Michelson y a las modificaciones que se le ha hecho, contando con la tecnología de SwepSource, la verdad es que no hay ninguna catarata que se le resista. Por lo tanto, siempre a longitud axial, saben que con un biómetro óptico va a ser más acertada porque mide más lejos y el centrado va a ser mejor, ¿sí? Así que les recomiendo que utilicemos biómetros ópticos, pero no solamente que los utilicemos, sino que una vez que los tengamos, actualicemos nuestras lentes, porque ahí también hay una diferencia en el resultado refractivo. Acá les muestro una página donde hoy en día pueden entrar para actualizar las constantes de las lentes que ustedes usan generalmente en su biómetro óptico, para que no les pase como me pasó a mí. Y miren, esta paciente tiene una catarata importante con un hemovitrio, y había que hacer una facovitrectomía, entonces le pedí un IOLMaster 700, porque con el IOLMaster que tengo en uno de los lugares donde trabajo no medía. Esta es la lente que a mí me dio el equipo, y de curioso que soy, fui a poner los datos en el viejo biómetro para ver qué lente me arrojaba. Y me dio una lente, una media dioptría menor, por lo tanto el paciente me iba a quedar hipermétrope, que no era lo que quería. Cuando fui a ver no había diferencia, era la misma lente, era la misma constante, pero lo que cambiaba eran la constante de la lente en la fórmula de Huygens. Quiero decir, era la misma fórmula, no la misma constante. Las constantes justamente eran lo distinto. Yo tenía cargado en el biómetro viejo distintas constantes para esta lente. Después me fui a ver que en varias de las lentes que ponía tenía alteradas las constantes. Entonces,
hay que actualizar las constantes de las lentes, y fíjense la diferencia ya de 0,50 dioptrías en el cálculo. Para una lente multifocal, que no era el caso de este paciente, pero es un problema dejar una lente más de 0,50 hipermetro, porque son muy celosas de la refracción. Después lo otro es utilizar solamente fórmulas de cuarta generación, si es que tienen la posibilidad. Fíjense los resultados en este trabajo para los cálculos de 2 lentes diferentes del laboratorio Alcon, con distintas fórmulas. La fórmula de Kane, al parecer, es la que mejor puede predecir la posición efectiva de la lente hoy en día. Y bueno, después tenemos otras como la de Olsen, Barrett, Evo. La buena noticia es que tenemos estas fórmulas de forma gratuita para acceder, por ejemplo la de Kane, en la página de iolformula.com podemos acceder y cargar los datos y pasarla por Kane. El tema es que tenemos que poner los datos que la fórmula necesita. Y ahí es donde los biómetros ópticos y las diferentes herramientas juegan un papel importante. Esta tabla es del doctor David Flicker, que si no lo conocen sabe muchísimo de biometría óptica, y él diseñó, junto con ingenieros y demás, la plataforma conocida como Panacea, y ahí nos mostraba la relación, o sea, el equivalente esférico de más o menos 0,50, según sus estadísticas, él la ha logrado en el 81% de los pacientes con cataratas estándares, y se acerca bastante al resultado que obtenemos con Kane, por ejemplo. Pero lo interesante de la fórmula del Dr. Flicker es no solamente que es una aplicación multiherramienta y que es gratuita, sino que tiene en cuenta la cara posterior de la córnea y la relación que existe entre la cara posterior y anterior de la córnea. Giacomo Savini, por ejemplo, ha presentado trabajos en donde la cara posterior de la córnea es importante, esa relación es importante para los resultados refractivos, y hoy en día se le da mucha relevancia. Entonces esta fórmula funciona como cualquier fórmula normal, pero además nos deja cargar los datos topométricos que se obtienen de cualquier tomógrafo corneal como el Pentacam, ¿sí? O el Galilei y demás. La relación entre la cara posterior de la córnea y la anterior, y la esfericidad corneal. Entonces es muy interesante esta fórmula en córneas que son aberradas, ¿sí? ¿Qué pasó acá? No, nada más. Bueno, es muy interesante esta fórmula en córneas que son aberradas, y se está por publicar un trabajo en pacientes que han sufrido la psique hipermetrópico o miópico con unos buenos resultados muy aceptables en el cálculo de las lentes. Así que me parece que estos son los puntos fundamentales a tener en cuenta, y bueno, les agradezco por escucharme. Gracias, Manuel. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentario? Emanuel, muy bueno la presentación. Nada más recalcar algo muy básico. La otra vez un colega mío operó de cataratas, hizo el Your Master, lo pidió fuera y le quedó con un error refractivo de +3. Empezaron a investigar cómo puede ser con el último Your Master, y al final el paciente le habían hecho el Your Master con el lente de contacto puesto. Era un hiperpénetro de +3. Y básicamente al calcular con el Your Master, justamente lo calculó con la lente de contacto. Por lo tanto, siempre recordar de los pacientes que suspendan la lente de contacto por lo menos una semana, y siempre recalcarle al operador que pregunte antes que haga el estudio si el paciente usa lente de contacto. Emanuel, me gustaría hacerte un comentario que es muy importante, la elección del paciente. Primero saber qué es lo que quiere el paciente, y después también ver la retina, porque si es un paciente que tiene, por ejemplo, una maculopatía seca, o sabés que tiene algún antecedente de maculopatía, vos le colocás una multifocal o una de rango extendido y seguramente esté muy desconforme. Así que me gustaría también que eso se evaluara. Sí, sí. Las cifras de los pacientes que yo mostré dejan fuera siempre dentro de los resultados a pacientes que tienen otras patologías, como patología retinal, glaucoma y patología corneal. No lo mencioné porque sí, digamos, los pacientes con patología retinal y demás, no se les suele plantear el uso de una lente multifocal. El tema es que muchas veces esas cosas es como que hay que buscarlas, como dice Cristian. O sea,
a mí me llegó una vuelta un paciente que venía a que le operara de catarata y a que le pusiera esa lente porque había pasado por 3 o 4 y le habían explicado un montón de cosas y ella sabía cuánto valía, ella sabía todo y quería ponerse un Panoptix y porque sí, era un poco hipermétrope, era un buen candidato para eso, hasta que le miré el ojo bien con la lámpara de hendidura y le encontré una distrofia polimorfa y después le conté las células endoteliales y tenía 700 en ese ojo. Y el otro ojo tenía 2300. Entonces, si esas cosas no se mira bien el ojo y no se piensan, después tenés un paciente desconforme, pues ese ojo puede terminar con un edema fantástico. Totalmente. O sea, tomarse su tiempo, es un paciente que necesita tiempo, el paciente que le vas a poner una lente de estas. Totalmente. Sí, coincido. Emanuel, Siempre hay ahí que en tener un el... OCT. Perdón. Sí, uno CT siempre. Siempre. Bueno, pero es algo como que no lo agregué en Pero la sale de presentación porque esta, es una claro, cuestión es antes de la que, presentación. digamos, creo que hoy en día todo el mundo opera un paciente de catarata con un OCT previo y con un fondo de ojo previo. Por eso no lo agregué, pero es algo que sí, que lo hago siempre en mi práctica. Laura, perdón, te corté, disculpa. No, estaba leyendo el chat, tenés ahí una consulta, no sé si la viste. Dice, No. al usuario de lente de contacto, blanda o rígida, ¿cuánto tiempo le decís que descanse de la lente de contacto a la hora de hacerse los estudios para el cálculo? Bueno, ya algo Rogelio comentó. Y la pregunta es si los pacientes cumplen ese descanso. Mira, a mí me ha pasado de trabajar, no operando a los pacientes, sino haciendo las biometrías mucho tiempo y de rechazar a los pacientes que venían con la lente de contacto puesto para hacer el estudio y demás, en uno de los centros donde yo trabajaba. Yo creo que los pacientes muchas veces no se les explica bien, sobre todo cuando son centros que manejan alto volumen, no lo entienden bien muchas veces. Se les da un turno telefónico y demás, y el paciente viene a hacerse la biometría con la lente puesta, pero yo creo que sí, que si uno les explica lo relevante que es para el cálculo, entienden y lo cumplen. Muchos pacientes, al a ser muy miopes, por ejemplo, te explican, mira, yo si me saco la lente no veo absolutamente nada, y bueno, ahí se les dice que vengan con un familiar, pero sí, yo creo que si uno les explica, cumplen. Y mínimo 2 o 3 días antes, cuando tienen lentes de contacto blando, y si se pudieran una semana antes, cuando tienen usar lente de contacto rígido, mejor. Muy bien. Y otra consulta es, ¿qué lente recomienda para técnico de Yamane cuando es necesario? No, para técnica de Yamanes hay que usar una lente de 3 piezas. Esta charla, digamos, obviamente cuando uno va a hacer una cirugía con técnica de Yamane, el objetivo refractivo que uno busca es muy difícil llegar a la himetropía, porque no se puede predecir dónde va a quedar esa lente, más allá de que uno copie exactamente la técnica como la propone Jin Yamane. Así que es muy común tener algo de tilting. Tenés que usar una lente siempre de 3 piezas y que tenga patas fuertes, como las de PDBDF de las Focus o la Technis ZA9003 de Johnson & Johnson. La de MA60 de Alcon medio polémico porque esas patitas se suelen romper. Y bueno, y acá hay que explicar al paciente que la cuestión de la himetropía no es prioritario para nada. Y aparte este paciente por ahí fue vitrectomizado, tiene otros problemas que, como decía el doctor Christian Dott, acá nunca vamos a poner una lente multifocal ni nada por el estilo. Sí, es muy importante también que ante cualquier complicación intraquirúrgica hay que saber abortar este tipo de lentes. Nosotros hemos visto, yo he tenido que sacar lentes que rompieron cápsula y después la lente se descentra inmediatamente y ese paciente es un paciente súper desconforme. Así que hay que tener siempre una lente monofocal a mano para ese tipo de eventualidad. Gracias, Emanuel, es muy buena tu No, presentación. a ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿quieren pasar? Roge, vas vos, ¿no? Segundo. Sí, Dejé de compartir, ¿no? compartir. A ver. Todavía no. Pará, a ver que se me ve el chat grande y no lo puedo... Perdón, acá está, deja de compartir pantalla. Genial. Bien, a ver. Ahora lo perdí yo. Ahora sí.
Bueno, gracias a todos por conectarse. Yo les voy a presentar un par de casos que a mí me hicieron aprender mucho. Generalmente son estos casos que están buenos presentarlos. El primer caso que les voy a presentar, ¿se escucha bien? Se oye bien, sí. Perfecto. El primer caso es una paciente de 68 años que había consultado ya hace varios años por sensación de cuerpo extraño y ojo seco, más del ojo izquierdo. A mí siempre me llama la atención cuando el paciente me dice que más de un ojo que el otro. Había sido operado de cataratas hace 5 años sin problemas. Es una de las pacientes estas que buscan y había buscado opciones. Le habían puesto en varias ocasiones Puntum Plax, ella refería que no habían mejorado. Le habían hecho 3 sesiones de luz pulsada y 2 sesiones de ILUX. El ILUX es una máquina que hace una termopulsación de las glándulas meibomium para desbloquearlas. Tenía la gota, tenía múltiples tratamientos con gotas de lágrimas con conservantes y sin conservantes, y como antecedentes personales era hipertensa y había tenido un cáncer de colon hace 7 años bastante grande, que por suerte no había tenido problemas. Estos pacientes, en general mi experiencia que vienen con la famosa la famosa bolsa con gotas, con lágrimas de todo tipo, ciclosporina, combinados, corticoides, y en general lo que yo trato de hacer es suspenderle todo para tratar de evaluar si los síntomas que tiene la paciente tienen que ver con la toxicidad de la medicación, tanto de las gotas que utiliza como de los conservantes de las propias gotas. La paciente tenía puesto Puntum Plax externos, estaban bien colocados, y cuando la evaluaba en la lámpara hendidora, lo que veía es que la paciente no tenía queratitis, tenía un menisco lagrimal ligeramente aumentado, un break-up time ligeramente disminuido, y no me explicaba el porqué de la gran sintomatología de la paciente. Era una paciente que buscaba médico para tratar de evaluar y de mejorar lo que tenía. Yo en estos casos de estos pacientes que vienen polimedicados, generalmente lo que hago es les suspendo toda la medicación y trato de hacer un análisis bien objetivo de lo que es la superficie ocular. Y utilizo este aparato, que es el Keratograph, que permite evaluar 5 variables bien objetivas. Esta no es el paciente, solamente es para explicarle. Esto es algo que se llama el GENBIS Report. Este es un reporte que está hecho por una universidad de Alemania que se llama GENBIS, que evalúa 5 variables. Una es la altura del menisco lagrimal. Esto es como si fuera un pentágono, donde contra más se acerca a la parte externa, o sea, más a la parte verde, mejor está. Cuanto más se acerca a la parte interna, peor está. Entonces, esto es algo muy visual y uno puede entender qué le pasa al paciente. Por lo tanto, vamos a volver a explicarle este pentágono. Uno de los vértices es la altura del menisco lagrimal, el otro es el break-up time, el otro es el enrojecimiento, el otro hace una meibografía y permite evaluar a través de un score cómo están las glándulas de meibomio, y este que dice DEC es un OSDI. ¿Qué es el OSDI? Es un cuestionario de sintomatología del paciente. Entonces, con esto uno puede visualizar y tratar de entender si los signos del paciente se correlacionan con la sintomatología. Por lo tanto, le pedí este estudio a la paciente, y lo que vi es que el menisco lagrimal estaba normal de los 2 ojos, el break-up time también, el enrojecimiento también, y fíjense que tenía una atrofia moderada de las glándulas de meibomio. Un paciente de 70 años tiene un poco de atrofia. A medida que pasan los años, las glándulas de meibomio se atrofian. Pero fíjense que, a pesar de tener una atrofia de las glándulas de meibomio, las variables de la lágrima eran normal. El break-up time era normal y la altura del menisco lagrimal era normal. Y la única variable alterada es esto que dice el DEC, que es el OSDI, o sea, es el cuestionario de sintomatología. Por lo tanto, esta paciente tenía pocos signos y mucha sintomatología. ¿Qué es lo que pensaría en una paciente con estas características? Que tiene mucha sintomatología y pocos signos. ¿Qué se les ocurre? Psiquiatra. Puede ser, es una opción. ¿Algún tipo de alergia? O la hipersensibilidad que vos siempre hablas, Rogelio. Claro, bueno, en Que general tiene cuando hay una hipersensibilidad corneal. disociación, o sea, una cosa es si la paciente tiene que ir al psiquiatra o si la paciente tiene algo. Hay patologías que se presentan con una disociación entre los signos y los síntomas.
Y algo que está muy descrito en los últimos años es la neuropatía corneal. ¿Qué es eso? Son pacientes que tienen como una hipersensibilidad trigeminal. Es muy frecuente de ver después de las cirugías LASIK o cirugías de cataratas. Por lo tanto, una de las variables que yo me planteé es, bueno, esta paciente puede tener una neuropatía corneal. Hay muchos trabajos, esto está descrito desde el 2010, y si yo di hace poco un ateneo sobre esto, y una de las médicas que más habló sobre esto es esta Anna Gaylor, que es una médica del Bajo Palma. Básicamente, la neuropatía corneal, para poder saber diagnosticarla, tienen que saber cómo se presenta. Básicamente, la neuropatía es un dolor que no es generado por la superficie corneal, sino generado por los nervios. Y la inervación de la córnea tiene que ver con el trigémino, tiene una primera neurona en el ganglio Gleiser, una segunda neurona a nivel de la médula y una tercera neurona a nivel central. ¿Por qué les explico esto? Porque la neuropatía puede ser periférica o central, y el diagnóstico es diferente. Por lo tanto, una de las variables que yo me pensé con esta paciente es, bueno, tiene una disociación sintomática, no le estoy encontrando nada, puede ser que tenga una neuropatía. Hay una prueba muy fácil que se hace en el consultorio, que se hace con una gota de anestesia. ¿Qué es lo que se hace? Se pone una gotita de anestesia, y en los pacientes normales, cualquier paciente que tenga una alteración de la superficie, uno le pone una gotita de anestesia, y la sintomatología, uno le tiene que poner la gotita y le dice al paciente, cuente hasta que le desaparezca el dolor. En la mayoría de los pacientes tarda entre 5 a 7 segundos. O sea, un paciente que no tiene neuropatía, con cualquier problema en la superficie ocular, a los 5 o 7 segundos debería desaparecer. En los pacientes que tienen neuropatía corneal, esto cambia. Y cambia de acuerdo si es una neuropatía periférica o una neuropatía central. Si es una neuropatía periférica, y esto está descrito en los trabajos, uno le pone la gotita de anestesia y recién desaparece el dolor entre los 2 y los 15 segundos. O sea, está como retrasado el tiempo que desaparece el dolor. Eso es en la neuropatía periférica. Y en la neuropatía central, uno le pone la gotita y nunca desaparece el dolor. O sea, es bastante fácil diagnosticarlo. Bueno, en esta paciente le puse la gotita de anestesia y le desapareció a los 5 segundos. Por lo tanto, mi teoría de neuropatía corneal en este paciente se fue abajo. Entonces, reevalué un poco el paciente. Digo, bueno, hay algo que no estoy viendo en la paciente. Y trato de ver el ojo izquierdo, que es el ojo que más le molestaba. ¿Alguien puede ver algo extraño en este ojo? Bueno, si ustedes ven, tienen como una plaquita blanca ahí en el limbo en hora 4. Que la verdad que la foto está un poco desenfocada a propósito, para que no la vean también. Si ustedes ven, y la ven con aumento y la ven con fluoresceína, tienen una plaquita blanca que no tiene vascularización asociada, pero tiene esa espumita, y esa espumita está pegada. No es que hay a veces uno ve espuma en la lágrima, pero esta espuma estaba metida en esa plaquita. ¿Alguien se le ocurre algo que puede tener esta paciente o algún diagnóstico diferencial? ¿Manchas de Vitot? Muy bien. Bueno, justamente esto es bastante patognomónico. Esta lesión blanca que presenta esta espuma es bien típico de una lesión que se llama mancha de Vitot, que es un diagnóstico que se hace básicamente en una tríada y está relacionado al déficit de vitamina A. Básicamente, estos pacientes, uno tiene esta manchita, esta foto que ven acá es de libro. Yo las manchas de Vitot que vi, ninguna es como las de esta foto, son como muy sutiles. Y lo que hay que pedirle es una vitamina A sérica. Este paciente tenía 0,08, el valor normal es de 0,3 a 0,8. La tríada que tienen que pedirle es la vitamina A. Tienen que preguntarle si el paciente tiene ceguera nocturna. Todos los pacientes que tienen mancha de Vitot tienen ceguera nocturna. Esta paciente, cuando se la vi, le pregunté, me dice, sí, a la noche veo muy mal. Y en general tiene algún factor de riesgo, tanto que tenga un aporte bajo de la vitamina A o como una alteración de la absorción. Por lo tanto, esta mancha de Vitot es típico de los pacientes que tienen alguna alteración de lo que es la vitamina A. Vamos a repasar, la vitamina A está dentro de las vitaminas liposolubles, junto a la A, la D, la E y la K. Viene de origen animal, en la carne, en el pollo, en la vaca, y tiene una provitamina en los vegetales, especialmente los vegetales de hojas verdes,
o la zanahoria, y también las frutas, especialmente las frutas naranjas como la naranja, mandarina. Para poder ser absorbido necesita una buena función tanto del páncreas, tanto de la vesícula, son vitaminas liposolubles, por lo tanto es importante la función vesicular, y son absorbidos en el íleon terminal. Y una vez que pasa sangre, se almacena en el hígado, y esto es importante porque la mayoría de este tipo de déficit vitamínicos, debido a la gran reserva que tenemos en el hígado, se manifiestan después de 4 o 6 meses. O sea, tenemos una gran reserva de vitamina A, porque un mes no tengamos vitamina A no pasa nada, recién se manifiestan después de unos meses que se hace evidente estos déficits vitamínicos. La función de la vitamina A, y esto ha estado muy de moda actualmente con el tema del COVID y todo el aporte de vitaminas, tiene que ver con fortalecer el sistema inmune, con la diferenciación de los tejidos epiteliales, y esta es la razón por qué la conjuntiva y la córnea, que tienen un gran recambio epitelial, se ven afectados, y también en la síntesis de rodopsina. Por eso estos pacientes se presentan con ceguera nocturna. Las causas, como les dije, tienen que ver o con una alteración en la ingesta o con una alteración de la absorción. Puede ser malnutrición, desórdenes alimentarios como bulimia, anorexia, infecciones o parasitosis crónicas, síndromes malabsortivos, y lo que yo he visto, yo trabajo en un hospital general, es que la gran mayoría que vi fueron secundarios a una cirugía. Acá, por lo menos, la población que yo veo no tiene malnutrición, pero la mayoría de los pacientes que he visto con esta patología son pacientes que han tenido algún tumor en el intestino o colon, que le han realizado una resección amplia, y también he visto un par de pacientes con cirugía bariátrica. Por lo tanto, son factores de riesgo que uno debe evaluar en un paciente que tenga estas alteraciones de superficie. La nutrioftalmopatía, así se llama, tiene diferentes grados, y como les dije, lo primero que se afecta es la visión nocturna. Antes que la mancha de Vitot, estos pacientes se van a quejar de ceguera nocturna. Después aparece la mancha de Vitot. En un estadio más avanzado aparece la cerosis conjuntivo-corneal, que es que uno ve lo que es la conjuntiva y la córnea y la ve como opaca, la ve sin brillo. Posteriormente empiezan las complicaciones de la córnea, aparecen úlceras, infecciones. Ya en un estadio más avanzado aparece la queratomalacia, que esto es como la escleromalacia, pero de la córnea. Yo la verdad nunca vi uno, estas son fotos que saqué de internet, donde la córnea se adelgaza y se protuye como si fuera un queratocono, y ya en el estadio más avanzado aparecen las secuelas como las opacidades corneales, perforaciones, que son de diferente manejo porque cualquier injerto de córnea, si uno no trata previamente el déficit vitamínico, va a andar mal. Es importante reconocer y tratar de diferenciar, porque cuando uno empieza a ver esta manchita de espuma, uno la empieza a ver por todos lados, de lo que es la mancha de Vitot verdadera versus las falsas. Las manchas de Vitot verdaderas, lo que van a ver es una lesión blanquecina con espuma, están ligeramente elevadas, desaparecen con el aporte de vitamina. Es más, si uno la toca con un hisopito, estas manchitas también se empiezan a descascarar. Las falsas manchas de Vitot son más circunscritas, son más elevadas, generalmente están relacionados a un vaso nutricio o una gran congestión perilesional y no responden a vitamina A. Este paciente que ustedes ven es una falsa mancha de Vitot, es un tumor córneo-conjuntival, uno lo puede ver, y en estos casos la tomografía nos ayuda, gracias a los signos de la hiperplasia epitelial y el cambio brusco de un epitelio hiporreflectivo a uno hiperreflectivo, nos pueden ayudar a diagnosticar justamente esta lesión. Por lo tanto, cuando veamos una mancha de Vitot, una de las cosas que tenemos que diferenciar es que esto no sea un tumor epitelial. Generalmente, esta es otra mancha de Vitot que viene un paciente con cirugía bariátrica. La foto tiene mala definición porque la saqué con la lámpara hendidora y el celular, pero como les dije, no todas las manchas de Vitot se ven como la plaquita redondita con mucha espuma. Esta se veía como si fuera un filamento adherido con espuma en un sector distal, y en estos casos nos ayuda el OCT para poder diferenciar si esto tiene características de un tumor epitelial. ¿Qué es lo que deberíamos diferenciar?
y obviamente en estos pacientes uno le pide, ante la sospecha, la vitamina A sérica para tratar de diferenciarlos. Con respecto al tratamiento, en el caso de que sea una alteración del aporte, se puede dar vitamina A. La mayoría de los casos que yo vi, el problema pasa por la absorción, por lo tanto hay que cambiar la vía de administración, ya la vitamina A intramuscular o intravenosa. En general, a estos casos donde los pacientes tienen mucha medicación, el problema no tiene que ver con la lágrima de él, sino que le falta la vitamina. Por lo tanto, yo trato de sacarle las lágrimas artificiales, y en este caso las lágrimas biológicas, como el plasma rico o el suero autólogo, tienen 1000 veces más concentraciones de vitamina A que la lágrima. Obviamente, el mejor momento de sacarle sangre al paciente sería una vez que ya le di el aporte de vitamina A para que esa vitamina A ya esté en sangre. Y algo característico es que las manchas desaparecen con el tratamiento. Por lo tanto, esto es algo que yo lo he visto ya hace un par de años. Mi experiencia es que uno lo debería pensar en los pacientes que han tenido algún tipo de cirugía intestinal, especialmente la cirugía bariátrica, y en estos casos yo lo que les pido a los pacientes son las vitaminas liposolubles. Generalmente les pido las vitaminas A, D, y E y K, que son las que se alteran cuando hay algún trastorno absortivo. Y esto es, básicamente, esto lo copié del Bajo Palmer. Cuando venía un paciente que tenía el ojo rojo y no sabían la causa, dentro de la cantidad de estudios complementarios que le pedían este screening sistémico. Acá, si ustedes ven que se le piden los anticuerpos de la tiroides, cómo está la función tiroidea, se le pide una función renal, las vitaminas liposolubles, la IgE sérica, que me ayuda a diferenciar si el paciente tiene algún tipo de alergias sistémicas, y también le pedían los anticuerpos del Sjögren. Por lo tanto, siempre recuerden que los estudios laboratorios nos ayudan, en especial cuando a veces no sabemos lo que tienen los pacientes. Bueno, este es el primer caso. ¿Alguno tiene alguna duda? Rogelio, Yo quería hacerte yo vi un caso de déficit de vitamina A en la época que viajaba en Orbis, en India, y se veían solamente en la córnea unas placas blanquecinas, como si fueran sobrelevadas, y el resto de la córnea, digamos, totalmente el ojo blanco, y solamente se veían unas placas en la córnea, era impresionante. Claro, ahí ya lo agarraste, viste que había estadios, eso ya estás en el estadio 3 o 4, ahí ya tenés la alteración corneal. La computadora de Jessica no es el teléfono de tu hijo. No sé quién tiene abierto el micrófono. Hay alguien que... Yo quería hacerte un comentario que en relación a las cirugías bariátricas hay indicación de tomar el suplemento vitamínico de por vida. Antes no se hacía, entonces por años los pacientes, cuando tenían alteraciones de la superficie, que por ahí son los que más ven ustedes, se quejan de malestar, de molestias, pero otros directamente tienen más síntomas visuales que irritación de superficie. Y lo que hacían es el RG escotópico, el primero, el que necesita adaptación a la oscuridad, porque claramente está deprimida la función de los bastones, y era el otro criterio de diagnóstico y seguimiento, porque una vez que lo suplementan revierte, y es notable la diferencia en poco tiempo de la función de los bastones. Bien. Juancito, creo que si yo doy el otro caso, vos no vas a hablar, así que habla vos, así no nos retrasamos tanto con el Ateneo. Dale, gracias, Rofe, por el tiempo. Estoy medio destruido de la voz, así que me van a escuchar medio golpeado. Argentina. Ahí está, ¿ahí se ve bien? Sí. Bueno, es un caso bastante simple, pero que me pareció divertido presentarlo para ver el hilo de pensamiento que tuve yo, que estoy seguro que va a ser el mismo que van a tener el 90% de los que están acá escuchando. Es un paciente que es el marido de mi prima, que me llama un día y me dice, che, ¿sabes qué? Hace 3 días me bajó un poquito la visión del ojo derecho, no sé bien qué es, me dice, así que, ¿qué hago? Le digo, bueno, anda a una guardia, que te vean, y después de último vení y te veo. Tenía 35 años de edad, no tenía ningún antecedente y no se controlaba previamente, y cuando va a la guardia, el médico de la guardia era un conocido mío, entonces me manda la foto
de la lesión la foto de la lámpara. Y en la foto vemos hay una lesión redondeada de bordes bien definidos que sale ahí en el reborde pupilar, que es una foto de una patología bastante característica que impresiona ser por todos lados. ¿Qué parecería ser? ¿Pato? Un quiste. Un quiste, exactamente. Entonces, siempre cuando vamos a ver las lesiones pigmentadas del iris, pensamos en dos grupos, las quísticas o las sólidas. Las quísticas tenemos las del epitelio pigmentario, que son las más frecuentes, las estromales o las secundarias. Y después en las sólidas tenemos todo el otro grupo que charlaremos más adelante. Entonces, el diagnóstico de este caso era claramente un quiste del epitelio pigmentario. ¿Y por qué le bajó la visión? Probablemente porque la lesión al crecer le tapó el eje, entonces al tapar el eje, cuando se infla el quiste, baja un poco la visión. ¿Bien? ¿Parece haber sangrado o es la foto? La verdad que yo en esa foto me parecía que era más la calidad de la foto. Ahí en hora 5, digamos, ¿no? O es lo que parece. Podría ser, me tenés mejor ojo que yo entonces. Yo no le vi No, el sacrado. claramente no. Pero puede ser, y ya veremos más adelante que puede ser que tengas razón. Entonces, para recordar así a simple vista, los quistes tenemos los quistes estromales, que se generan en el estroma del iris, son rarísimos, suelen ser asintomáticos, o cuando crecen mucho pueden generar glaucoma. Los quistes secundarios, que son quistes de inclusión epitelial, cuando después de una cirugía se mete epitelio en la capa anterior y empieza a crecer. Este es un caso que vimos con Arturo, que lo tratamos haciendo inyecciones de alcohol adentro del quiste. Y por último, nuestro caso, que es característico, un quiste del epitelio pigmentario. Estos quistes son lesiones benignas que suelen ser diagnosticadas en controles normales, son asintomáticos y no requieren tratamiento salvo que ocluyan la visión o generen un cierre del ángulo. Y el tratamiento que se puede ofrecer en ese caso es o hacerle con un jab un disparo para pincharlo y desinflarlo, aunque la mayoría de los casos va a volver a crecer, o hacerle una inyección de alcohol en quirófano controlada y después aspirar el alcohol para secar las paredes del quiste y que no vuelva a crecer. Pueden ser periféricos cuando aparecen por debajo del iris, acá en la periferia, acá se ve que está penitas levantado. Pueden estar en la zona media, que al dilatar el paciente aparece con más claridad el quiste. Esto se suele confundir bastante con melanomas de iris. O pueden estar en el reborde pupilar. También está descrito que pueden estar sueltos, flotando en cámara anterior o segmento posterior. Yo nunca vi ninguno, pero está descrito. ¿Cuál es el método diagnóstico de los quistes? Bueno, con toda enfermedad que queremos ver si es un quiste o algo sólido, el diagnóstico es con una ecografía, en este caso la VM. Y acá tenemos el primer caso, en la primera foto que mostré, del quiste de la periferia y cómo se ve el quiste del epitelio pigmentario bien marcadito. El segundo caso, que tiene acá el borde del quiste, esta parte tiene un quiste del cuerpo ciliar, que son más comunes todavía, pero acá se ve el borde del quiste del que hablamos, del epitelio pigmentario. Y por último llega nuestro caso, que yo le dije por teléfono, hacete una OM en cualquier lado, te va a dar que es un quiste, olvídate y nunca más vuelvas. Y cuando lo veo, para mi sorpresa, la lesión no era un quiste, sino que digamos que tenemos en la UM que le hicieron, se ve una lesión sólida, de una reflectividad bastante alta, que parece acá como si estuviese como o tabicada o separada del estroma normal del iris, como si fuese algo aparte en esta foto. Bien, entonces con esto ya descartamos que es un quiste, o sea, esto un quiste no es. Entonces, ¿qué puede ser? Yo empecé a quemarme la cabeza diciendo, no quiero que el marido de mi prima, aparte que es un hippie que no va mucho a las consultas, espero que no venga con algo raro. Y me llama y me dice, che, me bajó de vuelta la visión. Y como muy bien Lau dijo, le sangró el quiste, le sangró esa lesión que tenía. ¿Bien? Entonces ahí le digo, no, bueno, pará, esto hay que estudiarlo un poquito más de cerca para ver qué es. Entonces ya eliminamos las lesiones quísticas y nos vamos a las sólidas. Esto es una lesión sólida. ¿Qué es? Entonces dentro de las sólidas tenemos lo que son los nevus, los melanocitomas y los melanomas. Principalmente son las tres lesiones más frecuentes. Las tres son lesiones que se generan a partir del estroma del iris. Los nevus son lesiones benignas, como saben, que en un porcentaje muy bajo pueden llegar a progresar a melanoma, cerca de un 2%. Los melanocitomas son una variable del nevus, que son nevus de células azules, que son nevus que son mucho más pigmentados, entonces liberan mucho pigmento y pueden dar una redistribución de pigmento en toda la zona circundante, también puede dar glaucoma.
Y por último el melanoma, que es el cuco, el que queremos que no nos aparezca, que bueno, ya es un tumor maligno como ya sabemos, que puede dar riesgo de metástasis, aunque del iris el riesgo es bajo, puede dar riesgo de metástasis y muerte a futuro. Entonces yo quería descartar que no fuese este de acá, ¿no? Entonces, cuando vamos a buscar los trabajos para ver el diagnóstico de los melanomas de iris, tenemos esta guía que presentó también Pablo hace un tiempo, que es el ABCDF, que hicieron los Shields en base a 1611 casos, siempre con números enormes de casos. Y cuando veo este caso, digo, la edad la tiene, es un paciente menor de 40 años, eso nos aumenta el riesgo en 3 veces de que esto se pueda convertir en un melanoma. La sangre la tiene, esto nos aumenta en 9 veces el riesgo. Y la afección de horas inferiores también la tiene. No es difuso, no tiene ectropion y no tiene los bordes peludos de la lesión. Entonces, ¿esto qué me dice? ¿Esto me dice que esto es un melanoma? ¿O estoy interpretando mal los datos yo? Entonces es importante saber que este trabajo, con muchos trabajos para el diagnóstico de tumor, lo que nos hace es diferenciar entre lo que es, por ejemplo, un nevus de un melanoma. Entonces, este trabajo de los Shields, esta guía, el ABCDF, son factores de riesgo para que un nevus se convierta a un melanoma, ¿tá? Pero esto que yo vi acá en nuestra lesión, no sé si es un nevus, no sé si es un melanoma. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo para hacer el diagnóstico? Como les dije, todas las lesiones que les presenté acá, el nevus, el melanocitoma y el melanoma, son lesiones que afectan el estroma del iris. ¿Bien? El iris, acuérdense que tiene un estroma y un epitelio pigmentario, y como vemos en la primera foto de acá, esta es una OCT de segmento anterior del nevus que mostré recién, y fíjense cómo es una lesión que afecta claramente el estroma del iris, y el epitelio pigmentario, que se lo ve por debajo, está limpio en todo su recorrido. ¿Bien? Acá vemos el segundo caso, que era el melanocitoma, que vemos que acá en la raíz del iris tiene una lesión de reflectividad media-baja, bastante parecida a la reflectividad del resto del estroma, y por debajo el epitelio pigmentario limpio en todo su recorrido. Y acá la UM del caso del melanoma, en el cual también vemos una reflectividad parecida entre la lesión y el iris, y el epitelio pigmentario que pasa por abajo. Acá se pierde un poco por la sombra posterior, pero se ve que es una reflectividad distinta a la del epitelio. Entonces le digo al paciente, bueno, venite que te quiero ver yo en el consultorio, quiero ver a ver qué está pasando. Y finalmente viene, puedo hacer una foto un poquito mejor. En la foto vemos que la lesión es una lesión bien marrón oscura, el color es muy parecido al color del epitelio pigmentario. Tiene un borde liso y este otro borde del otro costado con estos grumos, estos nódulos chiquititos que tiene acá. Entonces lo primero que le quise hacer fue, ya que tenía a mano, hacerle un OCT de esta lesión. ¿Bien? Y acá les pongo para comparar la foto del nevus. OCTs de segmento anterior para el diagnóstico de melanomas o de lesiones de iris no se suele usar, no hay muchos reportes, porque como son lesiones pigmentadas, la luz no pasa, entonces no nos suele dar una buena imagen. Pero que no pase no es que no pase como no pasa acá en nuestra imagen. Fíjense que en el nevus la luz pasa y se va perdiendo gradualmente a medida que avanzamos en la lesión pigmentada. A diferencia de nuestro caso en el cual la luz no pasa de la línea que rodea la lesión. ¿Bien? Esta línea a mí en este momento me recordó mucho a esta línea que veo acá abajo, que es el epitelio pigmentario. ¿Bien? Entonces empecé a plantearme, ¿será que es algo distinto esto? ¿Será que no es una lesión del estroma del iris, sino que es una lesión de alguna otra parte del iris? ¿Será que es un adenoma del epitelio pigmentario del iris? Entonces fui a buscar los trabajos, que siempre están los Shields ahí primeros encabezando todos estos trabajos, donde tienen las listas más largas de reportes. Y lo que ellos dicen del adenoma, es que es un tumor benigno de las células del epitelio pigmentario del iris. La edad de aparición es muy variable, lo más frecuente es a los 60 años, pero hay reportes desde los 11 hasta los 70 años. Las características es que el borde del tumor tiene una marcada diferencia con el estroma, en la clínica y en la UVM. ¿Bien? Eso es lo principal que dicen, que siempre vas a ver que la lesión está separada y es distinta del estroma. ¿Está? Transiluminación negativa, o sea que si iluminamos la luz no pasa. Tiene las mismas localizaciones que el quiste del epitelio pigmentario, o sea, aparecen en toda la zona que está el epitelio. No tiende a generar disminución de AUC visual, y la conducta más frecuente de todos los casos reportados fue la observación. Hay reportes de IPEMA secundario a estas lesiones, y lo más común es que no crezcan, o que si crezcan tengan un crecimiento muy lento. Entonces lo que hice con el paciente fue pedirle repetir la UVM
con un poco más de detalle para buscar un poquito más qué era esta lesión. ¿Es una lesión que parte del estroma del iris o es una lesión que parte del epitelio pigmentario? Y acá vemos, fíjense que la lesión es de una reflectividad totalmente distinta a la reflectividad del estroma, y pareciera que viene de una placa inferior, una placa por abajo del estroma. ¿Bien? Les quiero mentir, acá les puedo decir que esto podría venir acá del epitelio pigmentario. ¿Bien? Entonces podría ser que esto es un adenoma del epitelio pigmentario. Pero la verdad, con una lesión reportada tan poco frecuentemente y que una imagen que tampoco es tan clara, yo al paciente lo que le propuse fue hacer una biopsia. ¿Bien? Sacarle un pedacito del iris en esa zona y mandarla a analizar para ver qué era. Cuando le comento esto, el maestro me dice, ¿sabes que encontré una foto de hace un par de años donde sale la lesión? Y me manda esta foto de febrero de 2016, en donde si comparamos, fíjense acá entre febrero de 2016 y julio del 2021, que la lesión está casi que igual. ¿Bien? Yo acá comparando bien la foto, comparando esta con esta, les podría decir que aparenta haber un crecimiento por la relación entre la lesión y el iris. Yo creo que es más que nada efecto de la angulación, de cómo está tomada la foto. Pero si hay un crecimiento en 5 años, el crecimiento es mínimo, bien, es menos de 1 milímetro. Entonces, ante esto, me orienta más a que esto puede ser que sea efectivamente un adenoma del epitelio pigmentario. Si fuese un melanoma, estuviese crecido de una forma mucho más agresiva. ¿Bien? Entonces, el tratamiento que le propuse a este paciente fue solamente hacer observación. ¿Y ante qué caso le haría una biopsia? Solamente ante que haya un crecimiento constatado cuando no tenga control dentro de 3 meses, o que tenga sangrados a repetición. ¿Y qué tipo de biopsia le haría? ¿Bien? Acá la técnica que más me gusta a mí es esta técnica que escribió Arun Singh, que la hacíamos allá en Cleveland, que él le puso un vivo terrible, le puso Small Incision Guarded Hydroaspiration of the Iris Lesions, que le puso este nombre, ¿por qué? Para que las iniciales den Singh Technique. El maestro quería que se llame como él. ¿Y cómo es la técnica? La técnica está buena, es bastante reproducible. Lo que él hace es 2 incisiones con cuchilletes 2x2, y después entra con endopinzas y tijeras 23 o 20G, y hace un corte al costado, a los 2 costados, y después un corte de la cara posterior. Eso lo aspira con un inyector de lentes, y después en el mismo paso de la cirugía le hace la plástica del iris para dejarlo bien prolijito. Y acá tenemos la diferencia de cómo queda un paciente después de una Singh Technique contra una iridociclectomía. ¿Bien? Obvio que la iridociclectomía también se puede reparar cuando las lesiones no son tan grandes como en esta, pero esta es una técnica que te genera menos afección a nivel topográfico, o sea, le generas poca afección en lo que son las queratometrías de la córnea, y estéticamente quedan muy bien. Y para lesiones de este tipo, la verdad que está muy buena la técnica. Acá había algo que se debatía mucho y que se sigue debatiendo, es en pacientes que uno sospecha o que tiene el diagnóstico de un melanoma, ¿se puede hacer esta técnica o hay que hacer sí o sí la lesión con margen de 2 milímetros y sacar un área mucho más grande de iris? Eso es algo que me encantaría tener la respuesta, pero todavía se está debatiendo. Lo que plantea Arun es, si estamos haciendo cirugías tipo MOS en la cara, donde vamos cortando por márgenes pequeñitos hasta llegar a un margen sin tumor, ¿por qué no hacer algo similar en el iris en vez de ser tan agresivo? ¿Bien? Entonces lo que él decía era sacar este corte, mandar al patólogo en el momento, y ver si la lesión tiene márgenes negativos, ya nos quedamos tranquilos de que no hay tumor por fuera. Y eso fue todo con el cortito caso. Muy bueno el casito, Juan. Una aclaración nada más sobre lo último que hiciste para no generar entusiasmos. Para hacer una técnica de MOS hay que tener un patólogo experto en MOS. Exactamente. Y eso no es algo que uno tiene a la vuelta de la esquina o que lo encarga por Mercado Libre. En la Cleveland Clinic tienen patólogo full time para lo que quieran, como citólogo por separado, etc. Nosotros no lo tenemos. Así que yo personalmente no sería acá en Argentina muy fanático de esa técnica. Es para tenerla en cuenta, pero no es nada fácil de aplicar. Nada seguro. Por eso yo decía que en este caso que la sospecha no es de melanoma, sí la aplicaría, pero en un caso que sospeche de melanoma, iría a la iridociclectomía clásica. Sí, o a la placa, depende de dónde esté ubicado, claro. Exactamente. Si fuera en esta ubicación, sí, iridociclectomía. Perfecto. Y Juan, una consulta. Estos, supuestamente tumores benignos de pigmentarios, ¿se asocian a algo sistémico que uno tenga que buscar? Me estoy acordando de las huellitas de oso de la retina, que en general tienen
asociado a poliposis intestinal y algunas de ellas con riesgo de desarrollar cáncer. ¿Acá se asocia con algo esto? ¿Que tengamos No, que acá hacer screening? No. no se asocia con nada. Y la verdad hay bastantes pocos reportes porque suele ser, la mayoría de los reportes que hay, el diagnóstico fue encontrado después de la anatomía patológica de una lesión que pensaban que era un melanoma. Es algo que es bastante poco frecuente y no se asocia con nada y no hay que hacerle ningún estudio más. Se hace un seguimiento a ver que no crezca, que no sangre y nada más. Lindo caso. Siempre un sábado a la mañana, ¿no? Un domingo del Sí, llamado. sí, sí. Pero bueno, creo que estamos, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Bien, bueno. Muchas gracias a los tres. Gracias a todos por sumarse. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta el martes. Muy bueno. Ah, no, perdón, entramos en vacaciones, ¿no? Ahora. ¿O nos queda una semana? No, sí, esta fue la última, me parece. Esta fue la última, tenemos 2 Sí. semanas de vacaciones. Bien. Bueno, buenísimo. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos. Chao.